Familia del Señor. Amados hermanos, buenas noches. Pastor José Buenas Andrés, noches, hermano. Dios le bendiga, buenas noches, bienvenido. Le damos la más Buenas, cordial bienvenida a cada uno de buenas ustedes, mis noches, mi amados hermanito. hermanos. Buenas noches. Amén, hermana, buenas noches. Y le damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, porque es de su amor, su misericordia la que hace que nosotros podamos congregarnos para escuchar su palabra y ser edificados por la misma. Así es que les informo que nuestro pastor Huguito Jacome no ha podido, el día de hoy tenía una reunión, perdón, una cita médica y está en camino recién a la casa, entonces posiblemente no nos acompañe esta noche. Pero bueno, le damos gracias a Dios también por su vida y por todo lo que está pasando, lo que está haciendo en esta familia. Y no nos queda más que continuar adelante, mis hermanos. Así es que, Pastor José Andrés, no sé si es que me permite para orar y comenzar el servicio de esta noche. Amén. Amado Padre, Dios de los cielos, Dios Todopoderoso. Acudimos a tu presencia, bendito Dios, en el mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, y queremos poner nuestras vidas en tu presencia y suplicarte, Padre, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que perdones, Señor, la iniquidad, que perdones, Señor, nuestras rebeliones y que nos ayudes, Señor. Que tu Espíritu Santo esta noche abra nuestro corazón, abra nuestra mente y que tu palabra, Señor, cumpla con el propósito que tiene que cumplir en la vida de cada uno de tus hijos. Te suplicamos, bendito Dios, que tú seas ayudándole, guiándole, dándole el poder que viene de los cielos a nuestro pastor José Andrés, bendito Dios, y que todo lo que digamos esta noche sea para glorificar y exaltar tu bendito nombre y para edificar a tu iglesia. Gracias, Dios de los cielos, en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Adelante, pastor. Amén. Buenas noches y bendiciones, amada familia del Señor y amada iglesia. Les invitamos a que puedan formar parte del Ministerio Papá Corazón Buenas siguiéndolo noches, por redes hermano José Andrés. sí, siguiéndole por las redes sociales. YouTube, Facebook, tenemos nuestras redes sociales donde nos pueden seguir. Bueno, amados hermanos, reciban un cordial saludo de parte del Ministerio Papá Corazón. Y es para mí, mis amados hermanos, un honor poder traer el tema la familia y la iglesia. Son dos instituciones enormes creadas por el Señor. Recordemos una cosa, que el Señor ha impuesto tres instituciones, la familia, el gobierno y la iglesia. Y de estos tres, el primero y, y más importante es la familia. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta muy sencilla. ¿Quién es el responsable de criar espiritualmente a los hijos, a sus hijos? ¿Quién es el principal? Piénselo por un momento. Algunos podrían responder los papás de casa, algunos podrían responder eso se encarga la iglesia, los maestros de la iglesia, los maestros de escuela dominical. Y ambas respuestas, amados hermanos, contienen parte de verdad, pero ninguna expresa por completo el diseño del Señor. Porque Dios nunca diseñó que la iglesia sustituyera a la familia, ni que la familia sustituyera a la iglesia. Dios estableció que ambas trabajaran juntas para formar los discípulos de nuestro Señor Jesús, que vendría a ser toda nuestra familia. Quisiera que comenzáramos este tiempo abriendo nuestras Biblias. Ese es nuestro manual. El manual Papá Corazón es la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y ahí hay un principio muy clave y de ahí partimos. Génesis capítulo 2, verso 18 dice de la siguiente
manera. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Si leemos el verso 22, podríamos decir que de la costilla, ¿verdad? Del hombre, el Señor había tomado para formar a la mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada mujer, porque del hombre fue tomado. El verso 24 dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No dice serán dos, será solo uno. Desde el principio observamos algo interesante. Antes, mis amados hermanos, de que existiera el pueblo de Israel, antes de que existiera sacerdocio, antes de que existiera un templo, antes de que existiera la iglesia, Dios estableció primeramente una familia. Eso nos enseña que la familia no fue una idea del hombre, fue una institución creada por Dios. El primer lugar donde un niño debe conocer al Señor es en la familia. No era un templo, era en su propio hogar. Los maestros no fueron sacerdotes, los primeros maestros fueron unos padres, así como usted y yo. Por eso podemos afirmar que el hogar fue la primera escuela establecida por Dios. Ahora quisiera que abramos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y tenemos otro de los principios para la familia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y probablemente ya como de forma consecutiva vamos leyendo Deuteronomio, pueda que se nos grabe, se termine de grabársenos Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Y es que ese era el propósito del Señor para su pueblo. Dice así, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente, que dice, las enseñarás a quién, a tus hijos, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Gloria sea el nombre del Señor. El principio del hogar, mis amados hermanos, como base de instrucción espiritual para nuestros hijos. La principal institución que Dios hizo para nuestra formación de carácter, para nuestra formación espiritual, fue nuestra casa, nuestro hogar. Quiero que observen algo muy importante aquí. Moisés no estaba hablando con los sacerdotes, Moisés no estaba hablando con los levitas, él no estaba hablando con los maestros del templo, él estaba hablando con los padres y les dice, y las enseñarás a tus hijos. Pregunto nuevamente, ¿quién debía enseñar? ¿El sacerdote? ¿El pastor? ¿La escuelita dominical? ¿O los padres? Eso significa que Dios nunca delegó la responsabilidad principal del discipulado, mis amados hermanos. La iglesia ayuda, la iglesia fortalece y bendito sea el Señor, pero los padres siguen siendo los primeros responsables en guiar a la familia a los pies de Cristo. Ahora debemos pensar en nuestra realidad. Una semana tiene 178 horas. Con suerte, un niño pasa una hora de esa semana, de esas 178 horas, una hora pasa en la escuelita dominical. Bueno, yo le hago una pregunta. ¿Quién lo está formando durante las otras 177 horas?
porque le aseguro que alguien lo está haciendo. Puede ser la televisión que esté formando a esa criatura. Pueden ser las redes sociales, puede ser la escuela, pueden ser los amigos, los influencers, el internet. Entonces la pregunta no es si nuestros hijos están siendo discipulados. La verdadera pregunta es quién los está discipulando. Permítanme poner un ejemplo. Imagínense a un médico que le dice a usted, su hijo necesita alimentarse todos los días. Pero ¿qué pasa si yo le respondo, no, doctor, solamente comerá los días domingos? Todos sabemos cuál será el resultado. Ese niño terminará desnutrido, terminará flaco, raquítico. Ahora cambiemos únicamente una palabra, el alimento. Ya no es físico, sino es espiritual. ¿Cómo esperamos, amados hermanos, que un niño crezca fuerte en el Señor si solamente recibe alimento espiritual una vez por semana? Eso no fue el plan del Señor. El Señor nos manda en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que la repitamos a nuestros hijos todos los días, al acostarnos, al levantarnos, cuando nos sentemos, cuando andemos caminando. Eso es todos los días. Repetirle a nuestro hijo, a ver, hijo, Cristo te ama, Jesús te ama, tienes un gran propósito con el Señor. Vamos, ¿qué nos cuesta decir en todo momento, Cristo te ama, tienes un propósito enorme con el Señor? Dios tiene cosas grandes preparadas para tu vida. Ahora le invito, amado hermano, al Nuevo Testamento, a Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vamos a ir rápidamente a Efesios capítulo 6, verso 4. Y dice así la palabra del Señor. Pablo diserta a los hermanos efesios. Y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Noten nuevamente el énfasis. Pablo escribe, ¿a quién escribe Pablo? ¿A los pastores? Pablo escribe a los profetas, a los maestros, a la erudición. No, Pablo está escribiendo a los padres. Y les dice, padres, criadlos. ¿Qué implica criarlos? Implica alimentarlos, formarlos, acompañarlos, compartirles, como verdaderamente debe ser una formación. No es un trabajo que pueda hacerse, bueno, yo creo que no es un trabajo que pueda hacerse solo por una hora a la semana. Eso es una responsabilidad diaria. Pero aquí debemos evitar el otro extremo. Hay personas que dicen, yo no necesito congregarme. Hay personas que dicen así. Hay personas que no van a la iglesia. Se quedan en sus casas, escuchan un sermón en sus casas con sus hijos y evitan la congregación. Y de pronto sacan ese lema de que, bueno, allá yo en mi casa hago lo mismo que allá. Aquí en mi casa adoramos a Dios. Amado hermano, ese pensamiento no es bíblico. Dios no aprueba ese pensamiento. Porque recordemos en Hebreos capítulo 10 dice la Biblia que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice, considerando unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Por eso, amado hermano, si bien es cierto que la instrucción, la formación espiritual comienza en casa, es cierto que la casa debe ir a un propósito y llevar nuestra casa a la iglesia. Según Hebreos capítulo 10 versículo 24, donde el Señor nos exhorta a no dejando de congregarnos con toda nuestra familia, con los que más podamos llevar de nuestra familia, sea hijo, sea nieto, sea sobrino,
sea hermano, primo, toda la familia cuenta, amado hermano. ¿Por qué Dios manda a congregarnos? Porque ningún creyente fue diseñado para caminar solo. Necesitamos la enseñanza, necesitamos la comunión entre hermanos, necesitamos el ánimo entre el uno al otro. En la iglesia puede estar el pastor Huguito que nos anima, en la iglesia puede estar el pastor Eduardo que nos exhorta, nos anima, nos fortalece con una palabra. Pueden haber otros hermanos que simplemente con una sonrisa o con un abrazo ya nos levantan el ánimo. Entonces necesitamos, mis amados hermanos, congregarnos, servir juntos. Eso es precisamente la iglesia. Por eso es que la iglesia es como nuestra segunda familia. Por eso es que en la iglesia nos llevamos todos hermanos, hermanas. Algunos le dicen al pastor papá, ya. Algunos le dicen a la esposa del pastor mamá, según el apego y el afecto que se tenga. Pues la iglesia se constituye una segunda familia. Pero recordemos que nuestra familia principal debemos de llevarla a los pies de Cristo. Aquí encontramos el propósito de los pastores y los maestros en Efesios capítulo 4. Ya que estamos en Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 11, ahí nosotros vemos el rol de los pastores, los maestros, los ministros del Señor. No dicen que ellos deben hacer todo el ministerio. Dice que ellos fueron dados por Cristo a fin de que de perfeccionar a los santos para toda la obra del ministerio. Es decir, la iglesia, amados hermanos, equipa, la iglesia prepara, la iglesia fortalece. Luego esos creyentes regresan a sus hogares, regresamos a nuestras casas para vivir lo que hemos aprendido. Por eso la iglesia no reemplaza a la familia, la prepara, la fortalece, la anima. Y es necesario que toda la familia, todos caminemos a una sola dirección, a una iglesia. No está bien de que un miembro de la familia vaya a una X denominación, otro miembro de la familia vaya a otra X denominación y yo voy a otra X denominación. No. Todos debemos caminar en un mismo propósito, en una misma dirección. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Los psicólogos llaman a eso aprendizaje por observación, pero la Biblia simplemente lo llama ejemplo. Los hijos aprenden viendo. Por eso un padre puede decir muchas cosas. Un padre puede decir, no mientas. A ver, hijo, a ver, la mentira es mala, le puede decir el papá al hijo. Pero sin embargo, cuando al papá lo llaman para cobrarle, él enseguida no duda y le dice al hijo, ¿sabes qué? Responde y dile que no estoy. ¿Qué le parece? El hijo no aprendió el sermón, él aprendió por el ejemplo. Porque nuestros hijos siempre creerán más en lo que hacemos que en lo que decimos. Ellos observan cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestro prójimo, cómo administramos el dinero, ¿ya? Cómo tomamos las decisiones cuando estamos enojados. Ellos observan si oramos, si no oramos, ellos lo ven todo. Ellos observan si perdonamos, si estamos en constante comunicación. Amado hermano, todo eso enseña, todo eso disipula. Finalmente quisiera que terminemos leyendo Salmos capítulo 78, versículo 1. Y dice la palabra del Señor, Salmos capítulo 78, verso 1. Y leemos desde el verso 1 al verso 7. Dice, escuchad, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigma de la antigüedad que hemos oído y conocido,
y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y sus maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a sus padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, y aun los hijos que habían de nacer, y éstos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios. Gloria sea al nombre del Señor. El salmista dice que una generación anunciará las alabanzas de Dios a la siguiente generación, para que los hijos pongan su confianza en Él y no olviden la obra que el Señor hizo. Ese ha sido siempre el propósito del Señor, de Dios, que una generación forme a la siguiente generación. Y eso solamente ocurre cuando la familia y la iglesia trabajan como un mismo equipo. La familia enseña diariamente, mientras que la iglesia fortalece constantemente. La familia inicia el discipulado, la iglesia lo acompaña. La familia moldea el evangelio en el hogar y la iglesia ayuda a vivir ese evangelio dentro del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, nuestros hijos no necesitan solamente actividades. Ellos necesitan que papá y mamá vivan el evangelio en su casa. Necesitan, amados hermanos, una iglesia que camine junto a esas familias. Porque cuando el hogar enseña, la iglesia fortalece y Cristo ocupa el centro de ambas instituciones. No solamente criamos hijos buenos, sino que también estamos formando a hijos que permanecerán firmes cuando el mundo intente alejarlos de Dios. Que el Señor nos ayude a recuperar ese diseño maravilloso, mis amados hermanos. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Adelante. Bendiciones. Gracias, Pastor José Andrés, por la preciosa palabra de nuestro Padre Celestial. Pues eh, creo que es muy importante que jamás olvidemos que la primera institución y la más antigua creada por nuestro Señor, por nuestro Dios, es el matrimonio. Y como tal, pues en el matrimonio es donde se debe impartir los primeros conocimientos acerca de Dios y su palabra. Y realmente no hacer este trabajo dentro de los hogares ocasiona muchos problemas a las familias y por ende a la sociedad. Tenemos una sociedad en crisis y es por la falta de conocimiento acerca del Señor. Así es que como padres estamos llamados a guiar a nuestros hijos al conocimiento de la palabra en nuestros hogares. ¿Sí? Si bien es cierto que la iglesia lo hace en la escuelita dominical, pero de igual forma tenemos que estar absolutamente claro la responsabilidad que nosotros como padres tenemos de instruir a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra. Em, es muy importante que nosotros entendamos que siendo una institución creada por Dios, nuestros hogares, nosotros como varones, como cabezas de hogar, tenemos que ser aquellos que damos la seguridad, proveemos para la casa, creamos un ambiente de amor, y es muy importante cómo tratamos a nuestras familias, a nuestra esposa, a nuestros hijos, porque van a aprender más de lo que ven que de lo que escuchan. Así es que gracias, pastor. Me parece un mensaje precioso. La palabra de Dios siempre
llega en el momento preciso y es para edificar la vida de sus hijos. Y Dios tiene el control absoluto sobre todo esto, Pastor José Andrés. Así es que, mis hermanos queridos, quisiera saber si es que hay alguien que quisiera aportar, que quisiera consultar, que quisiera preguntar algo que les inquiete. Adelante, por favor. Hermanito Víctor, tal vez está por allí, tiene algún aporte, alguna inquietud. Mi amado pastor Andresito, buenas noches. Mi hermano Eduardito, buenas noches. Gracias Dios le por bendiga. aportar. Pues yo pienso que la enseñanza que a lo mejor nosotros no tuvimos de niños, no conocimos ese camino de andar en los caminos de Dios. Vivimos siempre apartados, viviendo bajo una religión de donde hemos salido. Pues ahora que conocemos, nos han enseñado a madurar y poder compartir con nuestros hijos el amor, compartir la enseñanza y, y empezar desde uno. Uno tiene que ser el fundamento de enseñanza a nuestros hijos, porque como dice el pastor en la iglesia, todos somos santos, pero la santidad debemos llevar allá y en el hogar con nuestra esposa, amar a nuestra esposa como Cristo nos amó, no ser groseros, callar cuando tengamos que callar, porque el hogar no es que el hombre tiene que mandar, el hombre tiene que dar responsabilidad o el hombre es el que manda en el hogar, porque el hogar es de los dos. Pienso que los dos tenemos que hacer ese trabajo por enseñar a nuestros hijos y que nuestros hijos vean eso. Y porque Dios nos ama, Él nos quiere y nos ha acogido, ha tenido esa misericordia y ese amor de poner esos ojos de poder y de gloria en nuestras vidas, vivir agradecido con eso y enseñar ese agradecimiento a nuestros hijos que Dios tuvo ese amor y esa misericordia, porque muchos hemos estado en el mundo, siguen estando en el mundo, aún nuestras familias, nuestros amigos, pero cuando Dios quita la venda de nuestros ojos, pues Dios es amor y el amor debemos compartir no solo en el hogar, sino también en la calle, en el trabajo y donde quiera que vayamos. Eh, no sé si estoy bien lo que estoy diciendo, pero es lo que pude entender mi hermano Andrés. Muchas gracias. Amén. Así es, amados hermanos, como dijo mi hermano, dentro de la iglesia, pues tenemos un tiempo, tenemos un testimonio que cuidar, pero también dentro de casa tenemos un testimonio, una responsabilidad grande que cuidar, como antes lo veíamos en la enseñanza. Eh, en la semana nuestros hijos tienen 168 horas y digamos que 2 de estas horas están en la iglesia. Les restamos 166 horas. ¿Quién los está formando durante esas 166 horas? Ahora, aquí se abre la pregunta del millón. ¿Quién está formando a nuestros hijos durante esas 166 horas que tienen en la semana? Interesante, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que si nosotros no discipulamos a nuestros hijos, alguien más lo hará. De que serán discipulados, lo van a hacer, pero será la forma correcta, mis amados hermanos, y quién lo está haciendo. Si hay alguna otra inquietud, alguna pregunta,
Es Sí. importante, amados hermanos. Adelante, mis amados hermanos. Buenas noches, hermano Eduardito, hermano José. Bendiciones, mi Hola, hermano. hermano. Yo quiero aportar algo. Eh, cuando un padre tiene que ser cabeza del hogar, o sea, yo soy papá, pero tengo que ser ejemplo para mi hijo y para mi hija, para mi esposa, porque, o sea, cuando un padre hace las cosas en el hogar, o sea, el hijo también ve eso y la hija y la esposa, porque me he dado cuenta que cuando, o sea, yo me he puesto a hacer algunas cositas en la casa. Y a veces mi hijo o sea, me ha estado observando o sea, lo que uno hace. Él también, o sea, él también aporta, ayuda, ha sabido ayudar. O sea, a lavar así los platos, a barrer así el piso. Y yo también así, también hago así las cosas así que tengo que hacer. Y entonces, eso es una ayuda y eso también es lo que es ser un ejemplo, o sea, de un papá para un hijo. Porque si es que uno no le enseña en el hogar y no le enseña también en las cosas que prácticamente hay que hacer para, o sea, para agradar a Dios, no para agradar a los hombres, hermano. Porque si es que uno no le, o sea, no le estimula, o sea, no le enseña a un hijo, entonces afuera le van a enseñar cosas que no debe de ser, que no le agradan a Dios y tampoco me va a agradarme a mí. Entonces un papá tiene que estar un poco más o sea, dándole el tiempo a un hijo, enseñándoles y o sea, decirle que, o sea, que ha hecho, que hiciste, y también enseñarle primeramente de Dios, porque eso es más fundamental para la familia, hermanito José. Eso es. Amén. Amén. Y es así, amados hermanos. El Señor Todopoderoso es maravilloso. Él ha puesto en el Padre y también, por supuesto, en la mamita, han puesto ese imán para con los hijos. Ha puesto como una especie de imán que ellos donde van, los hijos también van. Y los hijos imitan todo lo que hace papá, ¿verdad? Ellos cuando papá hace una promesa, por ejemplo, es importante poderla cumplir, es importante poder cumplir todas las promesas que hagamos a nuestros hijos porque ellos ven qué tanto creíbles somos, qué tanta confianza van a depositar en nosotros. Entonces, si papá cumple una promesa, debe, entonces ahí el hijo confía en papá y dice, bueno, yo quiero ser como mi papá y empieza a comportarse como papá. Y uno dice, qué raro, ¿verdad? Ha salido demasiado parecido, ni siquiera calcándolo ha sido tan parecido a mí. Entonces, a veces yo tengo la costumbre de cuando estoy haciendo algún ejercicio matemático sacar la lengua así. Estoy haciendo el ejercicio y saco la lengua. Entonces mi hija también, ella está haciendo el ejercicio matemático y también ha aprendido a sacar la lengua. Mamá dice, qué raro, yo no hago eso, pero tú haces eso y eso es algo increíble que copian de ti, que copia de ti, dice. Entonces, a veces cuando el papá se para, tiene una forma muy particular de pararse, el hijo también lo hace. Y es que Dios lo estableció así, que los hijos puedan tener un patrón, puedan ver a papá, lo copien, sean así como imitadores. Por eso el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, amados hermanos, todos tenemos ese imán para con nuestros hijos, por eso hay que aprovecharlo. Por eso el Señor manda al hombre y en este caso, pues si no está el hombre, recordemos que está la mamá también, ¿verdad? Para que Amén. enseñen ese principio de buscar de Dios a los hijos, ¿verdad? El principio de la formación espiritual. ¿Qué nos puede aportar mi hermano Eduardo? ¿Qué le parece el tema? No, el tema que hemos abordado esta noche, o sea, me parece espectacular porque realmente eh, nosotros somos los responsables como varones de consolidar hogares fuertes para tener una sociedad fuerte, porque hogares débiles hacen una sociedad débil. Entonces, sí es importante que nosotros comprendamos
que las familias van a estar firmes, van a estar fuertes, pero siempre y cuando el Señor Jesucristo sea el centro de nuestros hogares. ¿Sí? Siempre y cuando el Señor Jesucristo sea el centro de nuestros hogares. Estaba revisando aquí la palabra y hay algo que, un par de versículos que quisiera compartirles, que está en Efesios 5, 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿sí? Nosotros somos los llamados a amar a nuestras mujeres, ¿sí? A entregar lo mejor por ellas. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ese amor de Cristo no estuvo viendo si es que nosotros merecíamos o no para ir a la cruz. Dice que Él entregó su vida cuando aún nosotros éramos pecadores. Entonces, Él se demanda de un amor sacrificial, así como Cristo se entregó por la iglesia. Y luego en el versículo 33 dice, del mismo capítulo, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, pero hoy vemos con mucha pena que a veces esto no se cumple, que ni el esposo ama a la mujer con un amor sacrificial, al punto de entregar lo mejor de sí para hacer feliz a esa mujer, y tampoco vemos mujeres que en verdad saben respetar a su varón. Entonces, y la palabra de Dios es clara y está allí para que la cumplamos. Entonces, qué importante que es que un hogar donde Cristo sea el centro, donde se pueda enseñar la palabra de Dios. Yo creo que los hogares cristianos deben ser la esperanza que el mundo tiene para que la palabra de Dios siga siendo proclamada y para cambiar realmente la situación de una sociedad tan debilitada en la que vivimos. Eso más o menos, Pastor José Andrés, puedo aportarle. Amén. Amén. ¿Habrá alguno otro hermano de entre nosotros que pueda opinar, pueda contar algún testimonio, de repente pueda hacer alguna pregunta? Estamos aquí, todo el Mi ministerio, sí. hermanito José Andrés, Adelante, Adelante. Josecito. Buenas noches. Dios te bendiga. buenas noches, ¿cómo están mis hermanitos? Buenas noches. Sí, sí, quisiera eh, comentarles algo que me pasó el día de hoy. O sea, algo realmente, digo, o sea, cuando uno ya es, cuando es hijo de Dios, se le hace muy difícil hacer las cosas eh, mal hechas. Tuve un trabajo que tengo que entregar y le había hecho para ponerle, es una puerta que tengo que hacer para ponerle con un vidrio de 8. Pero el vidrio de 8 cuesta, tiene un costo, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a comprar el vidrio y se me venía a la mente, y si solo le pongo de vidrio de 6 líneas y le digo a la señora que esto ha habido y todo eso, le voy a mentir. Entonces, sentado ahí con el señor vidriero, entonces yo digo, después no voy a poder dormir porque estoy pensando en estafarle a la señora, o le voy a estafar, porque eso es una estafa. Si no le pongo lo que le prometí, es una estafa. Entonces yo digo, o sea, yo le pido a Dios que me dé la sabiduría y me dé, eh, digo, tal vez si no gané, pero adquirí experiencia, gané esa fortaleza para poder hacer las cosas como se deben hacer, para hacer las cosas, aunque no te vea nadie, tienes que hacer las cosas bien. Entonces yo digo, así se debe, creo que se debe enseñar a las otras personas y todo eso, porque claro, hay personas que a uno le pueden, como así voy a comprar el material y todo,
le venden de mala calidad o qué sé yo. Entonces, pero no está bien. Entonces uno no debe hacer lo que los demás hacen. Entonces eso realmente para mí fue muy fuerte. Digo, estar ahí en un dilema de que le pongo o no le pongo. Después digo, no, quiero tener la conciencia tranquila y poder dormir en paz con con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Eso quería compartirles, mis queridos hermanos. Amén. Amén. Y gloria a Dios por ese testimonio interesante. Cuando Cristo está enraizado en nuestros corazones, Él se hace carne en nuestras decisiones, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo, él disertaba, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y es que esa es la labor que hace el Señor en nuestras vidas, hacernos sensibles a la voz de su Espíritu, que nos guía en todas las decisiones que nosotros tomamos. Así nadie nos esté viendo. Eso se llama integridad, mis amados hermanos. En todas las decisiones nos va guiando el Señor, va poniendo en nosotros el sentir como el hacer, en su perfecta y en su agradable voluntad. Y eso es importante. Ahí de pronto, entre los que estamos, amados hermanos, alguien que quiera comentar algún testimonio, así como el de nuestro hermano que acabó de contarnos ese testimonio bonito, de pronto alguna mamita, algún padre de familia o alguna pregunta. Aquí tenemos también a nuestra licenciada Andrea, tenemos al cuerpo Papá Corazón, que está siempre detrás de cada caso tomando apuntes para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, antes de que alguien de pronto tome la palabra, voy a contarles rápidamente un testimonio que me pasó el día de hoy con un chofer del taxi, un amigo mío. Y él me decía, joven, mi hijo está asistiendo a terapias psicológicas. Y bueno, no es la primera vez que me lo menciona y tampoco es el primer caso con el que me he topado así. Entonces le digo, ¿y eso por qué? Me dice, él es muy rebelde, ¿ya? Me dice, yo no sé a quién saldría, pero es muy rebelde. Él no me hace caso. Entonces solo le hice una pregunta y le dije, bueno, de todo el tiempo que pasa en el día y durante estas vacaciones que tienen mucha libertad en tiempo, dígame una consulta, ¿cuánto tiempo usted pasa con él? Entonces me dice, bueno, ahí sí, yo dice, trabajo en el taxi todo el día, en la noche regreso a casa cansado y dice, a veces sí me pongo a conversar con él un poquito, pero es mínimo. Han de ser unos 5 minutos y ya yo voy a mis actividades. Y le digo, ¿y cuáles son sus actividades? Bueno, me dice, a veces me pongo a estar en el teléfono y ahí dice en el teléfono, uno está en el teléfono una hora, 2 horas y cuando ya se da cuenta, ya han pasado varias horas y estoy en el teléfono. Entonces le digo, bueno, ahí está su respuesta. Y entonces el taxista se queda sorprendido porque dice, wow, me dice. Dice, el psicólogo lo que me mandó es a quitarle el teléfono a mi hijo. Y lo que usted me dice es cierto. De pronto yo estoy poniendo en mi casa el ejemplo del celular, del teléfono, del vicio. Y si yo no tengo autocontrol en este aparato, ¿cómo se lo voy a pedir a mi hijo si yo mismo, decía él, no tengo autocontrol en este dispositivo? Entonces se puso a pensar y me dijo, hoy voy a llegar a mi casa y hablaré con mi hijo, nos iremos a conversar al parque, separados de toda tecnología, le invitaré la hamburguesa que a él le gusta, pero iremos a conversar. Así me contaba. Y él dice, ya sé cuál es la solución. Bueno, le digo, no es que sea la única solución. De hecho, le digo, hay más pasos que hay que seguir, le digo, que usted debe emprender para darle ejemplo a su hijo, instruirle en las cosas de Dios. Entonces, bueno, y de ahí, paso a paso, fuimos conversándole sobre el ministerio Papá Corazón. Pero mire, amado hermano, cuán importante es el ejemplo, cuán importante es empezar con un pequeño cambio y nos ahorramos terapias
psicológicas de pronto costosas. Él me decía que por 1 hora o 2 horas, algo así, costaba la consulta $8 con el psicólogo. Entonces, pero evidentemente el Señor Dios siempre nos va a evitar de esos gastos innecesarios cuando nosotros eh, leemos su palabra y vemos la intención que Él tiene para con su familia. Así que eso nos pasó. A ver, mi hermana licenciada Andrea, bendiciones y adelante. Dios le bendiga, mis pastores, Eduardo y también mi pastor José Andrés. Amén. Hermosa enseñanza y a todos los hermanos que están conectados. Miren lo que dice la palabra del Señor, como un pequeño aporte nomás en Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿A qué me refiero con esto? En este tiempo me vino el caso, no sé si el pastor José Andrés también pueda ampliar o aclarar un poco más acerca de este caso, pero me llegó el caso de un joven que me contaba este joven, yo que recuerde, mi padre cuando yo era niño, antes de él irse de la casa, porque habían discutido con mi madre antes de él irse de la casa, él me dijo de pequeño, cuida a tus hermanos y ahora que estoy ya en los caminos del Señor, mi padre me dice, disipula a tus hermanos, mételos en los caminos del Señor. ¿Qué debo hacer? Porque sinceramente, pues he escuchado que cada quien pues no tiene que tomar sus propias decisiones. Y yo sinceramente me dice, mana, no me siento, digamos, capaz o con fuerza para poder disipularlos. Yo ya les esfuerzo, les grito a mis hermanos, los disciplino y los corrijo, se portan malcriados a veces, ¿no? Entonces, la pregunta era acerca de que un, de los miembros de la familia, los hermanos mayores pueden corregir o no a sus hermanos menores. Entonces, cuando yo escuché, ¿no? Este caso, se me vino en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Quiere decir que, no sé si ustedes me pueden ampliar un poquito más para yo poder aconsejar a este joven. Quiere decir que la dirección de discipular, ahora que están topando el tema de discipular, es netamente de los padres hacia los hijos. Y el hermano mayor, ¿verdad? Juega otro tipo de rol como de animar, ¿verdad? A sus hermanos en los caminos del Señor. Mas, sinceramente, la palabra del Señor llama al padre y llama a la madre. ¿Cómo lo ven ustedes, mis pastores? Y si alguien también puede comentar acerca de este tema a tratar. Bueno, eh, según la intención bíblica, la responsabilidad al 100% cae sobre los padres, ¿verdad? Sobre el papá y en este caso también sobre la mamá. Recordemos que son una carne. De pronto, cuando no está papá, está mamá para guiar y corregir a sus hijos. Siempre va a ser ese el orden establecido por el Señor. En el caso excepcional de que falten ya papá y mamá no estén presentes, claro, hay hermanos que ponen el ejemplo primeramente y con el ejemplo enseñan a sus hermanos menores la instrucción debidamente correcta, ¿sí o no? Por eso el apóstol Pablo disertaba a Timoteo que debe ser ejemplo, ¿sí o no? Y el apóstol Pablo también nos dice a nosotros, sed imitadores de mí, nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Sed imitadores de mí, pero él siempre decía, así como yo soy de Cristo, ¿verdad? Siempre como hermanos sí podemos
amados hermanos, guiar de alguna manera, pero con el ejemplo. Ahora un hermano que no ponga ese ejemplo, tiene una voz muy débil para poder guiar o para poder corregir de alguna forma a sus hermanitos menores. Por eso es importante, amados hermanos, que podamos siempre tener una vida íntegra delante del Señor, de tal forma que nuestro ejemplo pueda guiar, ser influyente dentro de casa. Han habido casos en donde hasta hermanos menores han guiado a su familia a los pies de Cristo. Han habido casos en donde hijos menores han llevado el evangelio a sus casas y toda la casa se ha convertido por la influencia de un miembro pequeño. Entonces, ¿cómo lo ve mi pastor Eduardo? ¿Cómo ve esas excepciones? A ver, completamente de acuerdo. Yo creo que los padres son aquellos que tienen la responsabilidad principal, pero sin embargo los hermanos mayores pueden inspirar con el ejemplo, pueden ayudar a los hermanos menores a orar, pueden ayudar a leer la palabra y a animarlos, pero creo que la responsabilidad no es delegable, la responsabilidad es de los padres. ¿Sí? Entonces, eh, eso es lo que la palabra de Dios dice y creo que tenemos que ceñirnos a lo que la palabra de Dios está estipulando. Entonces, pueden ser instrumentos de apoyo, sí, creo que los hijos mayores de buen testimonio y ayudando, orientando, porque como cristianos también estamos llamados nosotros a apoyarnos, a edificarnos, a sobrellevar los problemas los unos de los otros. Entonces, pero la delegación no aplica en este caso, sino la responsabilidad netamente del padre de familia, Pastor José Andrés. Amén. Ujú. Amén, mi hermanita Andrea, licenciada Andrea, Ministerio Papá Corazón. ¿Respondí a su pregunta, mi hermana? Gloria a Dios. Amén. Que Gloria a Dios le Dios. bendiga, mi hermana. ¿Alguien más, por favor, que quiera hacer alguna consulta, que quiera hacer algún aporte? Adelanten, aprovechen, por favor, que aquí está nuestro pastor, está la hermana licenciada Andreita también, que pueden ser un apoyo muy grande para nuestras inquietudes. Adelante, mis Yo, hermanos. yo, hermano, disculpe, otra vez, A disculpe. ver, Jorge Luis. Eh, Hermanos, yo le voy a, yo quiero aportar algo más. Hermano, o sea, o sea, la persona, uno tiene que ser ejemplo, o sea, hasta para los compañeros del trabajo. Porque ahora cuando yo trabajaba en el otro trabajo, es en el Valle de los Chillos. Entonces, había compañeros que ponían para comprar el refrigerio, o sea, se pone para comprar así colita con pan o cualquier cosa. Entonces, yo sabía recoger pues el dinero, pero sabía pedir. Pero hay veces que no sabían tener. Pero, o sea, yo no sabía, o sea, no sé si sabrían tener o no querían poner. Entonces yo sabía recoger yo para comprar el pan con la cola. Entonces, no sabían qué reponer, pero yo como ya, o sea, Jesús ya me había, o sea, ya me salvó. Entonces yo puse ese ejemplo, hermano. Yo puse ese ejemplo, me fui a comprar el pan con la sardina y la cola. Entonces, ya comieron, pero así mismo otra vez había volvido a pasar. Pero ellos también no han tenido para comprar. Entonces, había un joven, no sé si era de Esmeraldas o sería de Chota, pero él me veía, él veía el ejemplo, lo que yo, o sea, lo que yo compraba, lo que yo había puesto y lo que yo les había brindado a ellos. Entonces, él de su parte se había ido a fiar una sardina y entonces él ya estaba comenzando ya a comprar y así a brindar, hermano. Entonces, eso también es ser un ejemplo para los compañeros del trabajo, que ellos también vean
o sea, ese ejemplo. Eso es. Gracias, Jorge Luis. Bueno, creo que por esta noche no van a hacer más preguntas, Pastor José Andrés. Entonces, yo creo que solamente nos tomamos la fotito nada más y oramos para despedirnos. Amén. A ver, hermanos, desbloqueen las cámaras, por favor, para eso, mi hermano Víctor, mi hermana Belita. Ponte acá, Cristina, porque yo no voy a salir, ¿verdad? Acá, No, ponte. no, cabezón. Da nada. Sí. Mi hermano Josecito, salga nomás. Hermano Josecito. ¿Dónde está el ejemplo? Listo, pastor. Listo, mi pastor. Permítame, vamos a orar y damos por terminado este servicio, ¿sí? Amado Dios, Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más, Señor, por tu palabra bendita, Señor, que has tenido a bien traer a través de tu siervo, el pastor José Andrés. Padre, te suplicamos que cumpla con el propósito que tiene en nuestras vidas, de cambiar nuestra manera de ver las cosas y de entender la responsabilidad que tenemos como varones ante nuestras familias, bendito Dios, de ser los guías, de ser las personas que damos la seguridad y educamos en tus caminos a nuestros hijos. Gracias te damos, Dios de los cielos. Te suplico, Padre, que tú seas bendiciendo a todos los hermanos que están pasando por situaciones de enfermedad, por situaciones complicadas de su salud, y que todas las cosas, Señor, se hagan conforme a tu divina voluntad. Padre, que tú sigas bendiciendo el ministerio Papá Corazón, al pastor José Andrés, a la hermana Andreita y a todos los pastores que conforman este ministerio. Gracias te damos, Dios de los cielos. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Te suplicamos que nos guardes del mal y que nos bendigas, Padre. En el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, querido pastor, hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Dios mediante nos veremos en 8 días. Amén. Saludos al pastor. Bendiciones, mis hermanos. Gracias, pastor.